Cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos propósito, tenemos amor para otros. Estamos entregados para otros. Sentimos un gozo sobresaliente. El gozo brota de nuestra vida y tenemos una paz que todo está bajo control de Dios. Buenas tardes y bienvenido a nuestro estudio bíblico semanal, Los Esenciales de la Vida Cristiana, donde estamos mirando cosas que son importantes para vivir una vida victoriosa, una vida que cuenta, una vida llena de Dios. Las últimas 2 semanas o 3 hemos estado hablando de nuestro testimonio en este mundo, de cómo debemos estar preparados para dar defensa de la esperanza que tenemos en nosotros. Y finalmente, la semana pasada, hablamos acerca del mandamiento de Cristo de hacer discípulos a todas las naciones. Debe ser uno de nuestros anhelos más fuertes en nuestra vida, ese reto de hacer discípulos, seguidores de Cristo. Primero siendo nosotros seguidores, buscando copiar su vida, saber cómo Él era y tratar de agradarle con lo que hacemos. Muy importante debe ser nuestro propósito de vida de cada hijo de Dios. Esta semana vamos a hablar de algo diferente en cuanto a lo que llamamos un avivamiento. Cuando Dios entra y mueva por su Espíritu Santo a grandes grupos de personas. Oh, cuánto no necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo hoy día. Sería la única esperanza. Quiera Dios que esto sea de verdad lo que viene en el futuro. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios puede cambiar una situación drásticamente cuando Él así lo dispone. Hemos visto esto en la historia. Muchos casos donde la cultura y todo iba boca abajo, sin esperanza. Y cómo entra Dios y cambia la situación. Estamos mirando hoy un avivamiento que vino en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8. Lo que está pasando aquí es que el pueblo ha desobedecido a Dios. Dios ha permitido que un rey pagano venga y captura todo el pueblo, los lleva a exilio, van lejos de su casa, a Babilonia, y ahí viven en tristeza porque saben que no están donde pudiera haber estado y por su pecado. Luego un grupo vuelve y comienzan a construir otra vez lo que habían dejado, el templo y después la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. En este caso hay un incidente
que Dios nos pone en la Biblia para que veamos los pasos de un avivamiento. En Nehemías capítulo 8, comenzando con el versículo 8. Nehemías 8:8. Aquí están los sacerdotes y los ayudantes haciendo esto. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo: Id, comer grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos que nos hable, que nos muestre cómo es que viene un avivamiento. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos. Amén. Vemos aquí primero, en este incidente, cómo aconteció, que primera cosa que vemos es que entra la palabra de Dios. La palabra de Jehová, dice la porción. Y están leyendo la ley, la palabra de Dios, y la gente están escuchando. No solamente escuchan, sino que hay un grupo de personas que está ayudándolos a entender. Y están interesados en entender. Entonces la explicación está llegándole. Está entrando en su corazón. Está moviéndolos. Y cuando ven su condición de pecado, ven que están bien mal ante Dios, ven la santidad de Dios y ven su error, su falla, su pecado, su maldad, que está siendo iluminado por la palabra de Dios. Una de las cosas muy importantes que hace la palabra de Dios a nuestras vidas es que nos muestra dónde estamos mal. En nuestros propios ojos, siempre sabemos defendernos. Decir, ¿por qué es tan importante que yo haga esto? ¿Por qué necesito hacer esta conducta mala? Pero cuando la palabra de Dios entra por el Espíritu de Dios, que trae convicción de pecados, entonces hay el proceso de llanto. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, la palabra de Dios dice esto: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos el primer paso aquí. Para acercarse a Dios, la primera cosa que tenemos que bregar es con el pecado. Tenemos que estar abiertos a que Dios nos muestre dónde estamos mal. ¿De verdad queremos un avivamiento? Qué bonito sería ver la mano de Dios moviendo en medio nuestro a favor del pueblo de Dios y a favor de las naciones. Un avivamiento mueve todo. Comienza con llanto. Comienza con una realización de mi pecado y un deseo que Dios me lo quite. Un deseo que se glorifique Dios en mi vida. Limpiar las manos. Doble ánimo, purificar vuestros corazones. Dios nos ha mostrado cosas que estamos haciendo que no están de su agrado. Cuando escuchamos la palabra, cuando meditamos en la palabra, Dios nos habla. Cuando nos muestra que nuestras manos están sucias, limpiémoslo, como se limpia el pecado, confesando. Si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa un deseo de cambiar. Señor, yo lo veo como tú lo ves. No me gusta este pecado. No lo quiero seguir. A veces un pecado encubierto. A veces un pecado más o menos de hábito. Tal vez a otros no se parece un pecado, pero Dios nos ha hablado. Limpiar vuestras manos. Y los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Qué es doble ánimo? Doble ánimo es estar a medias. Parte quiero servir a Dios, parte quiero el mundo, quiero los placeres del mundo. Y ese doble ánimo me hace inconstante en todos mis caminos. No puedo glorificar a Dios. Entonces, ¿qué le dice Santiago, el Espíritu Santo, hablando por el libro de Santiago, a los de doble ánimo? Les dice, purificar vuestros corazones. ¿Cómo es purificar vuestros corazones? Hacer que el doble ánimo se quite. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer y lo que vamos a amar. Y nosotros podemos decidir, yo voy a dejar de amar otras cosas que no es la voluntad de Dios. Yo voy a entregarme completamente a Dios. Purificar vuestros corazones. Cuando tenemos ese lloro, cuando tenemos esa tristeza por nuestro fallo en la presencia de Dios y nos humillamos delante del Señor, Él os exaltará. ¿Cómo se ve esa exaltación? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve un avivamiento? Bueno, dice el libro de Nehemías, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Se ve cuando estamos llenos del Espíritu. ¿Qué es? ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu? Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, etc. Cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos propósito, tenemos amor para otros, estamos entregados para otros, sentimos un gozo sobresaliente. El gozo brota de nuestra vida y tenemos una paz que todo está bajo control de Dios. Y cuando el mundo ve eso, los choca. Cuando el mundo ve el Espíritu Santo en un grupo de personas, hay un avivamiento. Tú dices, ¿cómo se comienza un avivamiento? Se comienza con una persona. Dios añade. Esa persona comienza a orar. Esa persona comienza a buscar la llenura de Dios. Y entonces es como si fuera un virus, pero un virus positivo. Comienzan otros a contagiarse. Y cuando comienzan, el Espíritu de Dios comienza a obrar. Comienza siempre en el pueblo de Dios, siempre con los hijos de Dios, con nosotros, hermanos. ¿Quieres ver un avivamiento? Yo quiero. Vamos a de verdad prepararnos, dejando que Dios nos traiga esa tristeza, pidiéndole que nos muestre dónde no estamos bien, confesando, limpiando las manos, purificando el doble ánimo, el corazón doble, y luego, con fe, estar esperando que Dios nos llene. Creo que Dios tiene grandes cosas para nuestro tiempo de la historia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Señor, yo te pido que nos hable a todos. Habla mi vida, Señor, a cada persona que está escuchando. Que podamos ver tu mano poderoso moviendo en medio nuestro. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos. Amén.